¿A que siempre quisiste ser millonario antes de los 19 años? Bueno, no te voy a contar cómo hacerlo. Aquí no hacemos esas cosas. Pero sí te voy a decir quién lo hizo. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, atrápame si puedes. Esta es la historia de Frank Abagnale. Es Abagnale. No Abagnale, ni Abagnale, sino Abagnale. Franquito era un muchacho que vivía con sus viejos y también iba a una lujosa escuela porque el padre tenía alta tienda que le daba mucha plata. Pero llega un buen día que el padre pierde toda la guita y la mujer lo empieza a gorrear con un amigo y ahí se arma la gorda. ¿No irás a decirle, Frankie? ¿O sí? No. Eso es. No hay nada que decir. Los padres se divorcian y le piden a Franquito que firme un papel diciendo con quién se quiere quedar. Ahí Franquito dice: no firmo una mierda y me tomo el palo a viajar por el mundo. Resulta que se necesitaba plata para hacer todo lo que quería Frank, entonces no tuvo mejor idea que empezar a falsificar cheques. Pero aunque lo hacía muy bien, los bancos no le daban ni bola, entonces pensó: ¿cuál es el laburo más respetado de la década del 60? No sé. Y ahí nomás se compró un traje de piloto de avión y empezó a ir a los bancos, y como lo veían re bien pintado, ahí sí los bancos le prestaban. Es Leo DiCaprio, ¿cómo le íbamos a dar guita? Pregunta para la audiencia: ¿alguien sabe por qué los pilotos de avión eran tan respetados en esa época? Dejalo en los comentarios y aprovecha para suscribirte al canal y participar del sorteo del iPhone. ¿Cómo qué? Bueno, la cosa es que empieza a tener alta vida de lujos, le entra a Meredith Grey en uno de sus viajes. No. ¿Sabías que este papel fue el mejor papel que esta actriz pudo conseguir y que si no tenía el papel principal de Grey's Anatomy se retiraba de la actuación? Seguro no lo sabías, pero te cuento que ahora gana $1 millón por episodio. ¡Tomá! Bueno, la cosa es que también le entra Jennifer Garner de paso y como había traficado muchos cheques, el FBI le empieza a seguir el rastro y en uno de esos viajes se encuentra cara a cara con el antagonista de la película, Carlo Hanratty. Con Carlos se cruza en una habitación de un hotel y Frank le convence de que es en realidad un agente del servicio secreto que ya había atrapado al ladrón. Llegas tarde, ¿entiendes? Me llamo Allen, Barry Allen, servicio secreto de Estados Unidos. El chico quiso salir por la ventana. Mi compañero ya lo tiene ¿De custodiado. qué me estás hablando? Escena imperdible. La cosa es que después de esta terrible birlada, Carlos se reenoja y lo empieza a seguir obsesivamente por todo el país, pero Frank es muy piola y elude a todos los agentes en todos los lugares hasta que en uno de sus viajes se le da por ir a un hospital y tiene ganas de, no sé, ser médico pediatra. Soy doctor. La cosa es que falsifica un par de títulos en Harvard y se vuelve médico. Mirá qué fácil es laburar en Estados Unidos, por Dios. Para, me está cargando. No, me está cargando. En su nuevo laburo se enamora de una enfermera que resulta ser una jovencísima. Amy Adams es la mujer de Clark Kent, por si no lo sabes, conoce a la familia y tiene ganas de casarse. Todo era muy lindo, pero el FBI, ni lento ni perezoso, lo encuentra y el pobre Frank tiene que rajar otra vez. Frank. El tiempo pasa y Frank decide rajar del país y emigrar a Europa. Y claro, ¿quién no querría? Allá también empieza a falsificar cheques y ahora todo el mundo lo quiere cagar a tiros. Era una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Resulta que los hacía tan pero tan bien que solo puede hacerse con una maquinita que está en Francia, convenientemente, y ahí es cuando Carlos viaja a Francia y de una vez por todas puede atraparlo. Y vos dirás: bien, ahí termina la peli, digo, ya van 2 horas y atraparon a Frank. Las pelotas, dura 2 horas y 20. ¿Y por qué? Bueno, resulta que Frank era tan pero tan bueno haciendo cheques que se daba cuenta cuando uno era falso o no. Este es falso. Si ni siquiera lo has visto. La orilla no está perforada. Este cheque fue cortado a mano, no de un talón. Así que del FBI le dijeron: che, pibe, ¿no querés laburar con nosotros y de paso cumplís tu condena? O sea, afanó como $10 millones, estuvo preso menos de un año y ahora le ofrecen el laburo. América, qué gran país. Sí, como si estas cosas pasan. Pero no solo eso, después de cumplir la condena fundó una agencia de seguridad que muchos bancos hoy en día utilizan y gana millones y millones por año. Chupate esta, Elon Musk. Crítica final: una película muy entretenida de principio a fin que realmente no me canso de ver una y otra vez. Para nada aburrida, cada momento no tiene desperdicio y llegará a ser de culto seguramente. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver y de paso suscríbete al canal, dale un me gusta al video, dale, no seas vago y compartilo. ¿Encontraste el celular en el video? Chau chau.